Recién la puse. No estaba grabando la clase. Oh cielos. Voy a tener que grabarla de nuevo. Bueno, ahora de aquí para adelante está quedando grabado. No, la voy a tener que grabar de nuevo y mandársela. No se la puedo mandar hoy día, sí, pero se la puedo mandar mañana. Mañana la Ya, grabo o profe. no. Como les decía, podríamos correrla entonces una semana más la prueba. Es que ¿Para después qué? se va a juntar con la otra, pues, profe. Pero es que para que vayan. O hacemos la prueba hasta la clase de hoy día, no. Sí, pues la de ubicación la hacen la otra prueba. Sí, sí, eso podría ser. Porque si no se va a juntar mucha materia. Ahora, la idea, entonces, antes de pasar al tema de las ubicaciones, que es el que traía aquí, eh, ah, ¿qué pasó aquí? Me metí para otro lado. Todavía, ¿no? No se olvide avisar a los otros profesores que me incluyan en la otra clase, porfa. Sí, hoy día lo hago. Hábleme para agregarla a los WhatsApp. Sí, yo te mando un poquito más, te mando el correo. Ese es el Ya, WhatsApp. ya. Ya, entonces, la próxima semana vamos a empezar a ver el tema de las ubicaciones de los elementos de hormigón armado, partiendo con la enferradura. Y después vamos a ver el tema del hormigón. Bueno, deberíamos ver el tiro, ubicación de enferradura, moldaje y hormigón. Y después vamos a ver el tema de cómo se instala, cómo se transporta y cómo se coloca el hormigón en los elementos de hormigón armado. Y lo que vamos a hacer la otra semana es, les voy a dar una sinopsis ahora porque quedan como 10 minutos o 20 minutos. Con el tema de las ubicaciones para adelante, vamos a hacer un par de trabajos autónomos. Eso significa que en las clases yo les voy a ir explicando cómo se hace el tema de la ubicación y les voy a mandar un juego de plano. Y de ese juego de plano ustedes van a ir ubicando la enferradura y el hormigón y el moldaje. Entonces la clase que viene vamos a explicar cómo se hace eso, que no es difícil, pero que es bien largo, porque hay que ir detallando, anotando casi barra por barra, que se van repitiendo, sí, no una por una. Pero hay que calcular el número, separarlo por diámetro, calcular los largos y después transformarlo a kilos. Y eso lo vamos a ir haciendo que vayan trabajando y vamos a ir sacando notas, para no tener que hacer más tantas pruebas. Lo pueden hacer en grupos chicos, sí, porque ustedes son poquitos, o ¿Cuántos somos en individual. total? Ahora son 4 4. en este ramo. Ah, ya. En los otros semestres hay más alumnos. Eh, entonces, esto es lo que pensaba haber empezado hoy día, pero lo vamos a ver así rápidamente y lo vamos a volver a ver la clase que viene más en detalle. Así que ahora, después de esto, ustedes se dedican a estudiar las clases anteriores y lo que vimos hoy día de los muros, que está en el PowerPoint, que se los mandé al correo. Ujú. Y tiene que ver en cómo yo calculo las cantidades de materiales, que en el caso de esto que estamos viendo de hormigón armado va a ser enferradura, metros cúbicos de hormigón y metros cuadrados de moldaje. Esa es una información que se extrae a partir de los planos. Entonces uno tiene que llegar a hacerse un procedimiento para hacer eso de una manera ordenada. Ahí sí. Entonces, el trabajo que vamos a hacer, aquí está un poco el enunciado, yo les voy a mandar unos planos de una edificación, de un piso, no es muy grande, corresponde a una sede social, y ustedes van a tener que hacer una ubicación detallada de la enferradura en kilos. Para hacer eso,
se cubica por separado los distintos elementos. ¿Ya? Se cubica, por ejemplo, separado los kilos de enferradura que se usan en las fundaciones, en las zapatas. Eh, se- Otro ítem va a ser la enferradura de las vigas de fundación, separado la enferradura de los pilares y de los otros elementos, que en el caso de los planos que le voy a mandar son cadenas, vigas y dinteles. ¿Por qué se ubican por separado? Porque como son elementos distintos, algunos son verticales, otros son horizontales, la forma de analizar la enferradura corresponde a lo que vimos recién. Si es un muro, se analizará de cierta manera. Si es un pilar, se analiza distinto. Entonces, la idea de las cubicaciones de enferradura es calcular los kilos de enferradura, pero separados por diámetro y separados por elemento. Por ejemplo, bueno, aquí se lo voy a leer bien, les voy a contar de qué se trata para no tener que leer todo esto. Por ejemplo, para cubicar la enferradura se necesitan extraer desde los planos eh, muchos datos, porque hay que ir determinando los largos de la enferradura. Como ustedes vieron en las imágenes, por ejemplo, en los muros, todas las barras verticales, si son del mismo largo, me bastará medir, calcular un solo largo, pero son hartas iguales. Entonces yo tengo que calcular cuántas barras verticales entran en todo el muro, cuántas barras horizontales, y después tengo que agregarle los refuerzos. Entonces los cálculos son sencillos, básicamente es sumar y multiplicar, y ir haciéndolo ordenado para que quede separado la enferradura de 8 milímetros, separada de la de 10 y separada de la de 12. ¿Por qué tiene que quedar separado? Porque yo después cuando compre el fierro, yo necesito saber los kilos separados por diámetro. Y cuando yo arme la casa, yo tengo que saber cuántos kilos entran en los pilares, cuántos kilos entran en las cadenas, pero separados. Entonces, desde que uno hace la cubicación, ya se hace en ese orden, para que la información me sirva para después. Entonces, dependiendo del plano, no sé si aquí tengo el plano, lo tengo puesto en otra parte del plano, les voy a mandar los planos en PDF. Ahora la idea, para aprovechar este rato que no nos quedó disponible, la idea de esto es que después ustedes, cada uno, después uno se va haciendo su propio método de cubicar. Yo les voy a mostrar una forma de hacerlo, después cada persona va haciéndole pequeños cambios, usa cuadros distintos, o lo hace de cierta forma, pero la idea es que eso se va adquiriendo de a poco. ¿Qué cosa es importante? Hacerlo bien ordenado, cosa que sea fácil de revisar, que sea fácil cambiar algún error chico que uno detecte sin tener que sumar todo de nuevo. Entonces, en la práctica, cuando uno está trabajando, es una de las cosas, de las primeras cosas que a uno lo mandan cuando llega a trabajar, es a cubicar. Eh, entonces, es importante hacerlo bien. Y después con la práctica uno lo hace cada vez más rápido. ¿Qué cosas ayudan para hacer eso en estos tiempos? Que es bueno que lo vayan practicando de a poco ustedes, no para pasar este ramo, sino que para que les sirva de ejercicio cuando lleguen a trabajar. Es usar, por lo menos usar bien usar el Excel, poder hacer las planillas de cálculo. Ojalá cubicar desde el AutoCAD, no tener que cubicar desde un plano impreso, que eso ya cada vez se usa menos. Y empezar a familiarizarse con eso, en manejar un poco de AutoCAD, manejar Excel, y en base a eso sacar la información de los planos. Eso es lo ideal. Lo pueden ir tratando de hacer lo antes posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que se ubican los elementos por separado. Para eso es de mucha ayuda las planillas electrónicas, porque permiten manejar una gran cantidad de información.
Entonces, aquí, bueno, esto lo vamos a ver bien detallado. Vamos a partir el ejercicio ubicando enfierradura de fundaciones. La segunda clase, me parece, ahí hablamos de la enfierradura de las fundaciones. Entonces, ustedes, la idea del ejercicio es que vayan al plano y encuentren estos detalles dentro del plano, y a partir de estos detalles se hacen las ubicaciones, usando las plantas y los planos de detalle para las fundaciones. Entonces la idea, por ejemplo, les voy a poner aquí el plano. Voy a compartir la pantalla mejor. Sí. Ahí están viendo un plano de planta. Sí, profe. Ya, en esto vamos a trabajar. Aquí hay un plano de fundaciones. En este plano de fundaciones, bueno, ahí cuando lo empecemos a ver con más detalle, lo primero que nosotros partimos es ubicando la enfierradura de las fundaciones. Nosotros observamos el plano y nos vamos a dar cuenta que las fundaciones en este caso son zapatas aisladas, que son estos cuadraditos, que corresponden a la posición de los pilares. Hay pilares que son tipos y zapatas que también son tipos. Entonces yo lo que hago es contar cuántas zapatas hay. Por ejemplo, esta es de 60 por 60, esa. Esta también es de 60 por 60, a pesar de que hay una cota que está mala, el mismo porte que esa. Esa también. Esta también es de 60 por 60, 25 más 35. Entonces, después que uno le da una vuelta al plano, uno puede decir, ya, todas las zapatas son iguales, 60 por 60. Entonces, como son elementos repetitivos, yo las cuento. Y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y empiezo a contarlas en el plano. Esa es la primera parte. Cuando yo ya llego a contar cuántas son, voy a cambiar para acá, ¿no? Que sería esta parte, dice, contamos en la planta de fundaciones que son 18 fundaciones aisladas. Y vimos que son todas iguales. Entonces el siguiente paso es ir al detalle de la fundación, que está en otra parte del plano, que me indica que la enfierradura que hay aquí abajo es una doble malla de fierro de 10 separados cada 12 centímetros. Y que tienen esa forma. Entonces ahí yo ya puedo sacar cuánto es el largo de esa malla, que va para los dos lados, y que ahí además lleva un fierrito horizontal para amarrar las puntas de la malla. Y eso es lo que yo tengo que ubicar. Para eso yo tengo que sumar los largos parciales y ver cuánto mide una barra de esta. Después tengo que ver cuántas barras caben adentro de la fundación y multiplicarlas por el largo parcial. Entonces, si se fijan, son varias operaciones que la mejor forma es ir anotándolas de inmediato, esas dimensiones, en una planilla que uno la puede hacer a mano, pero va a tener que calcular con la calculadora. Entonces, para eso ayuda el Excel. Y ahí está la forma en que se hace. Primero yo tengo que sacar cuánto mide el largo total de la barra. Si no está todo dibujado, tendré que suponer yo un valor. Entonces yo me programo que si la fundación mide 60 centímetros de ancho, tengo que descontarle el recubrimiento a los dos lados, le descuento 2,5 a cada lado en este caso, por lo tanto esta parte me queda de 55, le hago una pata de 20 y otra pata de 20, el largo total es 85.
Y después tengo que calcular cuántas de esas me caben dentro de la zapata. Como en este caso son todas las zapatas iguales, y yo ya sé que son 18, y puedo calcular cuántas barras de esas hay, yo lo podría hacer de inmediato con una calculadora, anotando los datos en una hoja. Pero la idea es que nos vayamos acostumbrando a hacer planillas. ¿Qué ventaja tienen las planillas? Que cuando yo tengo muchos elementos, si yo tengo anotada la información de manera ordenada, yo voy a poder hacer cambios, por ejemplo, o alguna corrección. O si me cambian el tamaño de la fundación, yo voy a poder encontrarla fácilmente. Entonces las planillas son como este ejemplo. Normalmente yo anoto una descripción de qué es lo que se trata, qué tipo de enferradura es la que estoy ubicando, el diámetro, el número de barras, el número de fundaciones, que dijimos que eran 18, el largo de cada barra. Con eso ya puedo calcular el largo total. Entonces, si se fijan, lo que yo anoto en la planilla es poco, y el resto de los cálculos me lo hace el Excel, o lo haré yo con una calculadora después. La idea es poder separar la información de manera ordenada. Lo que me interesa es el largo total de la enferradura. Tener anotado el diámetro, que es de 10 milímetros de diámetro, el largo parcial, que son 0,85, cuántas fundaciones son 18, y con eso después multiplico 12 barras por 18 elementos por 0,85 metros, me da el largo total de los metros. Para calcular los kilos hay un peso específico, ¿cierto? Cada diámetro tiene un peso. Aquí yo en la planilla, como la tengo hecha en Excel, tengo puestos columnas para cada diámetro. Yo lleno solamente el de 10 milímetros, que las otras no son. Pues si aquí dice que son 10 milímetros de diámetro, el total de aquí lo coloco acá, lo sumo hacia abajo, que me va a servir si yo tuviera varias fundaciones, por ejemplo. Puedo sumar hacia abajo, y ahí me da el total de metros. Los metros se multiplican por el peso específico, y ahí queda convertido en kilos. Entonces para las fundaciones no es tan complicado porque como son todas repetitivas, pero después cuando ya tengo otro tipo de elementos, por ejemplo las vigas de fundación, las vigas de fundación son elementos horizontales, que las barras que van horizontales van a ser más largas, ¿cierto? Y que también podrían tener terrelapos, y además tienen estribos. Por lo tanto, la cantidad de datos que hay que trasladar a las planillas es mayor. No sé si ahí le apareció ahora un Excel. ¿Sí? Ya. Entonces, en este Excel, aquí vimos el ejemplo de la fundación, que como ven es bastante sencilla, pero ya en el caso de las vigas de fundación, yo tengo que anotar más datos. Entonces, esta cantidad de datos requiere que yo lo haga de una forma ordenada, para que no se me escape ninguna viga. ¿Por qué están separadas por eje? Porque cuando yo miro el plano de las vigas de fundación, que es esta misma planta de fundación, yo voy a tener elementos de distintos largos, ¿cierto? Independiente que la enferradura sea la misma, los largos van a ser variados. Hay de todos los tipos de largos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Cuando son elementos que son de la misma sección, pero que tienen largos variables, para poder cubicar de manera ordenada, la recomendación que yo siempre hago es que se haga por eje y que se anoten los datos eje por eje. Por ejemplo, primero el eje 1 que es el que está aquí, entre A y C. Después vendría el eje 2 entre C y D. Y voy barriendo horizontalmente primero. Después vendría el eje 3 entre este eje y este de acá. Después el eje 4.
y después voy barriendo los verticales. De esa manera me aseguro que no se me escape ninguna viga. Esa es la gracia de las cubicaciones, que a uno no cometer errores. Por lo tanto, cuando yo anote los datos, yo voy a tener que ir eje por eje. Eje 1 entre A y C. Entonces, en mi planilla, yo anoto aquí eje 1 entre A y C. La enferradura longitudinal, tengo dos enferraduras longitudinales y un estribo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Tendría que ir a verlo al plano de detalles. Vamos a devolvernos al plano de detalles. Si yo ya estoy analizando las vigas de fundación, además de leer la planta, tengo que ir a buscar el detalle de dónde está la viga de fundación. Que eso debería estar por aquí. Aquí están las vigas de fundación. Son de 20 por 40. Y si se fijan, las enferraduras longitudinales, aquí arriba son dos fierros de 12, que es lo que dice ahí. Aquí al medio son dos fierros de 10 y aquí abajo son dos fierros de 12. Y ahí está el estribo, que es de 8 a 20 y que mide el largo total 1,06, que es la suma de todos esos largos chicos. Entonces esto yo tengo que ubicarlo por separado. En cada eje voy a tener 4 fierros de 12, 2 aquí y 2 allá, y 2 fierros de 10. Por lo tanto, tengo que anotarlos por separado. 4 fierros de 12 y 2 fierros de 10, más los estribos. Entonces la idea es que yo voy viendo este plano y voy llenando mi Excel. Puedo poner las dos cosas en la misma pantalla. No lo hago ahora porque se va a ver muy chiquitito. Entonces yo digo, primero el eje 1 entre A y C. Tengo barras de 12 milímetros. ¿Cuántas son? 4. ¿Cuántas vigas son? 1. ¿Cuál es el largo de la barra? 6,72. Y ahí calculo el largo total, que eso lo hace el Excel. Yo voy llenando estos datos nomás. Y esto otro se hace con la calculadora o el Excel lo hace automático. Pero además de estas 4 barras de 12, yo tengo otras 2 barras de 10, ¿cierto? Entonces, que también son longitudinales. Es fierro de 10 milímetros, son 2 barras, una viga, es el largo de cada barra, y yo multiplico 6,2 por 2 barras, me da 12,4. Y los estribos, el diámetro de 8, el número de barras, aquí está malo este número de barras, no creo que sean 4, son 31, me cambié de fila. Son 31 estribos, y el largo del estribo es 0,9. Se multiplica 0,9 por 31 y me da el largo total. ¿De dónde sale este 31? Yo tengo que agarrar de nuevo el plano de planta. Entonces ahí se dan cuenta que hay harta información que uno tiene que ir traspasando desde los planos y hay que anotarlo de manera ordenada porque si no se arma una ensalada de datos. Entonces yo recomiendo siempre hacer este tipo de tablas, independiente que después ustedes la quieran hacer con otras cosas, con otros valores o con otras fórmulas. Que se pueden hacer a mano o en Excel, es lo mismo. La única diferencia es que a mano uno tiene que calcular con la calculadora. Y siempre se llenan todos los datos y después se hacen los cálculos. Por eso hay que ir ordenado y hay que hacer ejercicios para adquirir este método. ¿Qué gracia tiene esto? Que cuando yo tengo indicado, escrito los diámetros, yo después puedo separarlos, que es lo que hago en estas columnas que están aquí al lado. Aquí yo tengo el largo total separado por diámetro. 8, 10, 12, 16, todos los diámetros que yo quiera poner ahí. Y ahí yo los traspaso. O sea, aquí están calculados los largos totales, de todos los largos. Entonces yo veo aquí el diámetro 12, ese total lo coloco en la columna de 12. El de abajo, que el diámetro es 10, este total lo copio ahí. El de 8, ese total lo copio en la columna del 8. Y así sucesivamente.
Y eso me va a permitir después sumarlo hacia abajo y obtener los largos totales, separados por cada diámetro. ¿Por qué es importante esta forma de anotar? Porque, por ejemplo, si yo tuviera hecha toda la cubicación y viene el arquitecto y me cambia el largo de un muro, me dice, oye, ¿sabes que el eje 4 ahora en vez de medir 3 metros, mide 4 metros? Si yo tengo los datos así de bien anotados, yo busco aquí, ¿dónde está el eje 4? Este. El largo que tengo escrito aquí ahora no es este, es otro. Cambio eso y el Excel me cambia todos los cálculos. Si lo hago a mano también. Esta forma de detallar, chuta, aunque parezca exagerada, es súper útil. Ya me dio tos y son las 11:05. Entonces este fue un adelanto de lo que vamos a ver después. Cuando lo veamos con más calma, ahí va a quedar más claro. ¿Ya se fueron? No, estoy Ah, aquí. Ujú. parece que quedas tú, ¿no? Ah, no, están todos. No, están los No, otros, Javi. profe. Están todos. Bueno, eso lo vamos a ver en la otra clase, pero sirvió de sinopsis de para dónde va la cosa ahora de los ejercicios, de qué es practicar para poder cubicar. Mm. Vamos a parar la grabación.